Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a nuestro proyecto Con Idea, hablar de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE, analista también de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues nos hablas cierre de año, cifras, números en economía, en pobreza laboral, informalidad, entre otros puntos. ¿Cómo cerramos este 2023, Jorge? Así es, Jorge Luis. Cerramos el año 2023, un año convulso, un año complejo en términos de instituciones que siempre lo hemos señalado, acciones, principalmente el gobierno federal, gobierno estatal. Y lo cerramos con dos temas que considero que es de gran relevancia, que vamos a tener que seguir analizando, obviamente, a partir de la próxima semana en el año ya 2024. Y uno es la economía. Cerramos con 4.46%, Jorge, en términos de la última quincena de diciembre, la primera quincena de diciembre, de inflación. La economía, si bien ha bajado, pero la economía en términos en el bolsillo nos ha pegado a todos. Lo vemos en los súper, lo vemos lo caro que son los alimentos en estas temporadas aún más. Y cerramos con un índice, con un indicador, sí bajo, pero que todavía, Jorge, se tiene que estar trabajando y eso lo vamos a ver a principios de año, las reacciones que vaya teniendo el Banco de México. Sin embargo, también cerramos, Jorge, con un tema de pobreza laboral y de informalidad que lo hemos venido recalcando muy alto, un término de pobreza laboral del 37% a nivel nacional, es decir, hay trabajo, sí, sí hay trabajo, pero es muy mal remunerado, que lo cual se tendría que hacer énfasis en esta materia, y un tema de la informalidad, Jorge, de más del 50%, para ser exacto, 51% en términos informales. ¿Qué es lo que nos provoca esto? Que no haya mucha productividad, Jorge, que no se genere mucho valor, porque no hay un tema de formalidad, que lo vamos a ir desglosando el siguiente año. En términos de los estados, Jorge, ¿quiénes cierran bien? Los últimos estudios analizan que Ciudad de México, Querétaro, Baja California, por ejemplo, son estados que tienen precisamente estos indicadores de una manera que demuestran un crecimiento sostenible y un bienestar de la población. Es decir, ya hicieron acciones, Jorge, hicieron políticas públicas para mejorar y para atizar estos tipos de problemas económicos. ¿Dónde cierra Veracruz, Jorge, en términos de crecimiento económico? En el lugar 27 de 32 estados. Es un lugar no grato para nosotros. Quisiéramos verlo compitiendo obviamente con Ciudad de México, Querétaro, Baja California, pero otra vez énfasis en las variables que importan, en este caso crecimiento económico, desempleo, inflación, inversión totalmente para ver cómo podemos avanzarlo en el 2024. Esta coyuntura, Jorge, nos deriva a la parte política. Vamos a tener un año 24 bastante movido, bastante álgido, esperemos que no violento en temas de seguridad y de temas de seguridad política principalmente, porque vienen elecciones importantes. En nuestro estado, Jorge, lo has comentado muy bien con todos los analistas del programa, vienen elecciones de gobernador, vienen elecciones de congresos locales, los cuales debemos de estar muy atentos, Jorge, principalmente no por darle más relevancia a uno que otro, pero hacer un énfasis de pedagogía política, Jorge, para el Congreso local. El Congreso local es clave para tener contrapesos en una democracia. Obviamente importa el gobernador, que es por el sistema que tenemos, el eje central, pero hay que recalcar qué es lo que hace el Congreso. Y pongo un ejemplo, Jorge. Hace unos cuantos días el Congreso acaba de aprobar precisamente, ya en términos económicos, el presupuesto para 2024. Vamos a tener que supervisar y analizar, Jorge, el siguiente año una aprobación de 163.000 millones de pesos, 163.000 millones de pesos que va a manejar el gobierno estatal en un año electoral, en un año complejo de cierre. La cantidad que va a manejar no es menor. De esta cantidad, Jorge, tendremos que irla desglosando poco a poco, pero nada más te pongo en unos puntos importantes. El 93%, Jorge, de esta cantidad viene de la federación. Es decir, solamente el 5%, alrededor de 8.000 millones de pesos, los genera el Estado. Entonces, desde aquí tendríamos que empezar
cuánta es la dependencia que tiene el gobierno de Veracruz y todos los demás estados de las participaciones que tiene en este caso el gobierno federal. 93%, Jorge, donde tendría que estar un poco más equilibrado. Y de estos 163, nada más para ponerlos en proporción, Jorge, los órganos autónomos son los que gastan, es decir, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la UB, la Universidad Veracruzana, es la que tiene mayor presupuesto en términos de órganos autónomos, alrededor para el auditorio de 6,000 millones de pesos, Jorge. Dentro del gobierno, por el otro lado, nada más comparándolo, la Secretaría de Educación es la que tiene mayor presupuesto, Jorge. La friolera cantidad de 58,000 millones de pesos la Secretaría de Educación va a disponer para el año 2024, Jorge. Estas son las partes de los contrastes. Y un contraste mayor, que siempre lo analizamos, tú lo analizas con las cámaras, tú lo analizas con todos los empresarios del programa, con todos los temas en función de la inversión. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Jorge, tiene 95 millones de pesos. Y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Jorge, tiene 1,900 millones de pesos. Nada más para ponerlo en proporción, Jorge, de cómo es que se empiezan a canalizar los recursos, hacia dónde vamos los recursos, en un contraste de educación, obviamente muy importante, de 58,000 millones, con respecto a una Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de 95 millones. En números cerrados, estamos hablando de 58,000 contra 100 millones, Jorge. Esos son los temas que debe de analizar el Congreso, esos son los temas que debemos de analizar nosotros para ver cómo generar, Jorge, este tipo de contrapesos con el Estado y darle prioridad. Yo no, ojo, no me malinterpreten en términos de educación, ojalá tuviéramos mucho más dinero y bien enfocado en términos de educación, pero en términos de crecimiento económico, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no generamos valor? Bueno, tendríamos que analizar cuáles son las funciones y hacia dónde va dirigido todo el presupuesto del Estado, Jorge. En este caso, ¿para qué el Congreso? Para que genere esto, los contrapesos para el Ejecutivo, para que se analice y se pongan en la mesa, Jorge, estos números y veamos hacia dónde va el puerto, hacia dónde va el Estado en términos económicos, para supervisar año con año, Jorge, la asignatura de esos presupuestos y el gasto principalmente de estos presupuestos, y para que nos ayude a rendir cuentas. Al final, Jorge, debemos de entender que el presupuesto que se está aprobando es dinero público, es nuestro dinero, de los impuestos no hay más, es nuestro dinero y cómo asignarlos precisamente, me regreso a cómo inicié la entrevista, cómo tratar de generar las condiciones para mejores empleos, para reducir esa pobreza laboral, para reducir las desigualdades, para reducir la informalidad. ¿Y qué es lo que está haciendo? Creo que ese es el punto medular, Jorge, que tenemos que analizar próximo año. Repito, año intenso en términos de campañas, donde por lo general el dispendio de dinero es muchísimo y donde se tendría que canalizar actividades productivas, Jorge, y no tan solo en la parte electoral. Sí, Jorge, estoy escuchando atentamente todos estos datos, las cifras, es vergonzoso estar en el lugar 27 de 32 estados a nivel nacional, teniendo todo el potencial y la riqueza que tenemos, teniendo tres puertos de altura, entre el uno y el segundo puerto más importante de México, que es el puerto de Veracruz, teniendo ganadería, teniendo franjas industriales, como es el caso de todo el corredor del centro, la zona de Orizaba, Córdoba, eh, teniendo petróleo en Poza Rica, en la zona norte, en la zona sur también, las petroquímicas, teniendo industria cañera, que somos los principales productores de caña en el sector agropecuario, de la misma forma, los principales productores de piña, somos de los primeros lugares en ganadería. Es decir, tenemos un todo para ser pues de las potencias económicas del país y es vergonzoso estar así. En el tema de presupuesto, me gustaría que lo pudiéramos seguir analizando para pues, programas posteriores, Jorge, porque hasta donde tengo entendido, la Secretaría de Educación en el Estado, en la mayoría de este mundanal de dinero se va en pago de maestros, se va para el magisterio, entre otras cosas, prestaciones, seguros, todo tiene que ver con la parte de la docencia, o no todo, pero la gran mayoría del recurso y del presupuesto se va para los maestros en general. Y por otra parte, sí sería interesante con relación a la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene un presupuesto muy bajo, pues por una parte es un trabajo de mucha gestión, hay que hacer mucha gestión, hay que estar moviéndose, hay que estar atrayendo el capital, incentivándolos, cautivándolos para que vengan.
se instalen en Veracruz y no se vayan a otras demarcaciones o otros estados. Y la otra es ver, Jorge, qué tanto pudiera servir, como en algún momento, estos fondos de inversión que había para pequeñas, medianas empresas, para emprendedores. Había algunos fondos incluso que eran para fondo perdido. Sé que había bastante corrupción también, hay que decirlo. Metían proyectos que no se hacían y nada más era para cobrar el dinero y repartírselo. Pero si realmente se pueden hacer y que funcionen bien, ver qué tanto eso puede ayudar y alentar al desarrollo económico. Son cifras, yo no las manejo, tú sí, Jorge, y me gustaría que posteriormente lo pudiéramos analizar porque igual y me dice, ¿sabes qué? Sí, pero esos fondos no servían, ¿por qué? Por lo mismo, ¿no? Todos se lo robaban, ¿no? Ah, bueno, entonces por ahí no va la cosa. Entonces, ¿cómo sí, no? Buscarlos como sí, Jorge. Así es, Jorge, y como bien lo comentas, estamos en un contraste y lo puse así entre la Secretaría de Educación con 58.000 millones contra Desarrollo Económico con 95 nada más, donde ya analizándonos a fondo, Jorge, si encontramos que el 70-80% de este presupuesto se va, como tú dices, a gasto operativo, estamos viendo por qué no se invierte, ¿no? ¿Por qué no hay infraestructura? ¿Por qué no hay buenas condiciones en las escuelas públicas? ¿Por qué no hay buena infraestructura atrayendo más inversionistas? Te pongo otro dato, Jorge, para cerrar. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública tiene 1.900 millones, 2.000 millones, Jorge, al año. Es una secretaría grande, igual que es de Desarrollo Económico. ¿Qué es este presupuesto? Gasto administrativo. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una nómina exageradamente grande, Jorge, y quizá no generas el valor que era lo que estábamos proponiendo, y no generas precisamente esta productividad? Se vuelven, como tú dices, reuniones, se vuelven cabildeos y demás, pero en realidad, cuando ya lo aterrizas y lo quieres poner en el piso como infraestructura para que te genere ese crecimiento, ahí es donde ya nos quedamos limitados. Y más, Jorge, con una operación como venía con este gobierno que tiene, por ejemplo, los subejercicios, que ya no analizamos, donde de estos 163, imagínate que se nos vayan 15-20 mil millones más de subejercicios, que ese subejercicio traducido es lo que no está en la calle puesto prácticamente. ¿Qué es lo que dejaron de gastar en la calle? ¿Qué es lo que dejaron de gastar en las carreteras que son estatales, etcétera? Entonces, hay que analizarlo, Jorge, desglosado, ver cuánto es el tema operativo, que realmente es lo que está consumiendo toda la parte de la burocracia de gobierno, y de qué forma, Jorge, tratar de impulsar para que sea productivo y genere valor y sobre todo crecimiento para el Estado. Muy buenos datos, buenos datos. Pues lo vamos a seguir analizando la próxima semana, Jorge, ya en el 2024, ver cómo viene el año y qué más se puede hacer, dar estas propuestas, que es lo importante. Jorge, pues pasa lo mejor para este cierre de año, pásala muy bien con toda tu familia y nos vamos a estar viendo y escuchando ya el próximo miércoles, que ya va a ser el año nuevo. Igualmente, Jorge, un saludo para ti, para toda la cabina, para todo el grupo de NB Noticias, Mar FM, y para todo el auditorio, Jorge, que esperemos que sigamos contando con su apoyo y con la participación como este año 2023, Jorge, que nos coloca en un muy buen programa de la zona conurbada, en primer lugar, en la zona conurbada aquí de Veracruz, Boca del Río, Jorge. Felicidades para ti, felicidades para todo el equipo y felicidades para toda nuestra audiencia. Igualmente, igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx. Vámonos al corte, regresamos.